bueno que sigue en sintonía de Voz News. El expresidente Trump aseguró en una entrevista que todo aquel que se gradúe de una universidad estadounidense debería tener acceso a la Green Card o residencia. Trump aseguró que es una lástima perder graduados de universidades como Harvard. Esto lo hizo durante su participación en un podcast con inversionistas. Para platicar de ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Gualberto García Jones, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos y feliz viernes para ustedes. Y comenzamos con este tema que está dando muchísimo de hablar, porque bueno, se da esta declaración de Trump que de alguna manera desmonta la imagen y el mito que se le ha tratado de dar de que es un anti-inmigrante. Y además no es la primera vez que Trump hace este tipo de señalamientos. Lo que sí deja claro es que él quiere como inmigrantes a personas que aporten algo bueno a los Estados Unidos. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Y Vanessa, me voy contigo. Bueno, precisamente eso que decías es muy importante porque muestra que Trump no es un hombre extremo como lo han querido pintar, que Trump no odia a los inmigrantes, que Trump todo lo contrario es un hombre práctico. Y a mí me emociona mucho que él esté hablando de estos temas porque en esos círculos conservadores, por ejemplo, de acá de Washington, D.C., cuando uno habla de temas de migración, la verdad es que la mayoría de gente ni siquiera quiere hablar de eso. Muchos conservadores parece que no quisieran ni siquiera ver a gente de otros países en este país. Entonces, que sea el propio Trump el que esté poniendo esto sobre la mesa, a mí me parece muy importante porque pone esa discusión sobre la mesa, esa discusión de que este país sí necesita una reforma migratoria, por supuesto, muy alejada de lo que están proponiendo los demócratas, pero sí necesita abrir caminos para gente que quiera aportar al país. Y si lo vemos del otro lado, que es algo que también ha mencionado Trump, también es muy importante. Es decir, si las universidades de este país, que tienen muchos recursos del gobierno pagados por los impuestos de los americanos, invierten en educar a esa gente, también sería bueno, digamos, mantener ese capital humano. Entonces, me emociona mucho que Trump esté hablando de eso. Abogado, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿sería posible en algún momento que se implementara algo así, no sé, de decir quiénes son inmigrantes, si son graduados, pueden acceder a un beneficio de la Green Card? ¿Es posible que se implemente algo así? Bueno, de hecho, ya existe un programa, una visa para graduados que se llama Optional Practical Training, que es una forma que los recién graduados en Estados Unidos pueden obtener una visa de hasta 3 años para poder ejercer su profesión acá. Entonces sí existe ese acomodo, pero la verdad es que como en todo lo que trata nuestro sistema migratorio es muy complejo, el costo es alto, los tiempos son terribles, entonces para la gente que está en esa situación es muy difícil, pero la verdad es que yo le veo un ángulo bastante problemático a la declaración que ha hecho Trump, aunque creo que es muy astuta en el tema político, porque sí, porque va en contra de la narrativa que se le pinta a Trump de ser antimigrante, lo cual creo que la mayoría de nosotros que vivimos este tema pues sabemos que no es así, pero la verdad es que las universidades, si te fijas en la formación que ofrecen a los estudiantes, Harvard, etcétera, pues no son realmente digamos que no son personas formadas en los valores de Estados Unidos, hay que decirlo. Casi que el graduado de Harvard va a ser una persona más antiamericano que el que va a una escuela de 2 años. Entonces, me gustó que sí mencionó eso, por cierto, que él dijo, sí mencionó Harvard, pero también dijo que incluso aquellos que se gradúan de una escuela de 2 años también tendrían opción a recibir esta visa, pero hay muchos detalles y un último punto que me gustaría hacer es que ¿qué efecto tendría esto sobre nuestro sistema de migración legal cuando se le ofrece una ruta legal a todo aquel que atiende una universidad? Me parece que se crearía casi un sistema paralelo de migración en la que medio mundo querría atender las universidades de Estados Unidos, que podría tener un efecto secundario bastante fuerte para el pago, para la capacidad de las universidades. O sea que Claro. es una idea interesante, Claro. pero se tiene que desarrollar más. Fíjese que toca 2 puntos muy importantes, abogado. El primero,
tristísimamente lo que hemos visto, ¿no? El adoctrinamiento que se da en las mejores universidades de los Estados Unidos, que sin duda alguna es un problema fuerte. Y el segundo, como usted lo dice, yo creo que lo rescatable es que está a la disposición, que hay una buena idea y bueno, los políticos hacen eso, ¿no? Sueltan una idea al aire y luego tienen ya un grupo de asesores que les dicen cómo se pueden implementar, y eso sería mi pregunta para Orlando, antes de irme contigo, Orlando, precisamente es, ¿ves tú o ven ustedes la posibilidad de que realmente se llegue a una solución, de que pueda trabajar el Congreso junto con la Casa Blanca para realmente hacer una ley que de alguna manera ayude? En este caso, se ha hablado inicialmente, por ejemplo, de los Dreamers, ¿lo ves posible? Mira, los desafíos son gigantes, precisamente como lo menciona el abogado, son enormes, y yo creo que Trump simplemente asomó una idea de lo que a él le gustaría que eventualmente, como le gustaría que funcione el sistema. Pero yo creo que más allá de eso, el mensaje es claro: rigidez contra la inmigración ilegal, apertura con la inmigración calificada. Estados Unidos es un país construido a partir de la migración, de una migración calificada, de gente que ama a este país, y yo creo que el presidente Trump pudiera diseñar una política que le abra las puertas a todas las personas que quieren contribuir, pero que al mismo tiempo sea bastante severa contra los que pretenden subvertir la ley. Yo creo que a eso apunta, y eso es lo importante. El mensaje se puso sobre la mesa, y lo bueno es que desmonta completamente la narrativa de que Trump es anti-inmigración. Así es. Ahora nos vamos con este segundo tema que también tiene que ver con temas de inmigración, porque la Corte Suprema emitió hoy viernes una decisión en torno a un caso de Los Ángeles, dictaminando que un ciudadano no puede arreglar el estatus legal de su cónyuge si le ha sido negada una visa. En este caso, al inmigrante salvadoreño se le negó la visa en el consulado de El Salvador porque las autoridades sospechan que fue o es parte de la pandilla MS-13. La decisión se produce justo a unos días de que Biden anunciara la orden ejecutiva que le permite a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses poder arreglar su estatus sin salir del país. Lo que muchos se preguntan es si esto puede marcar un precedente para quienes busquen beneficiarse de esta orden ejecutiva. Así que me voy con usted, abogado. ¿Podría esto ser un precedente para algunos que busquen este beneficio a través de la orden ejecutiva de Biden? Yo creo que son dos temas muy diferentes. Si se lee la opinión, el fallo de la Corte, ellos fallan específicamente sobre el tema si hay un derecho fundamental no escrito en la ley a que el cónyuge de un ciudadano tenga un derecho fundamental a estar con su pareja. Y la verdad es que eso es diferente a cualquier normativa que el Congreso adopte, o incluso que el Ejecutivo haga valer de forma de un decreto ejecutivo como el de Biden. Lo que a mí me parece muy interesante es el tema político. Yo creo que no es una coincidencia que Biden se haya adelantado al fallo de la Corte Suprema y haya sacado su orden ejecutiva para supuestamente ayudar a los cónyuges de ciudadanos americanos que están indocumentados en este país. Y la verdad es que a mí me hace pensar en la filtración del caso del aborto, ¿no? Que parece que hay alguien dentro de la Corte que está filtrando tanto a la prensa como al Ejecutivo las decisiones de la Corte antes de que salgan a la luz. Pero para responder tu pregunta concretamente, yo creo que son dos temas muy diferentes. Yo creo que la orden ejecutiva va a tener que ser litigada aparte porque implica otros poderes que en la decisión de la Corte Suprema hoy día lo que se decidía era si el Poder Judicial en sí podía, interpretando el derecho fundamental, derechos de procedure, que se le llaman, otorgar el derecho a estar en este país a una persona extranjera. Me parece sumamente interesante el punto que usted acaba de tocar sobre esto, sobre si hay alguien filtrando este tipo de decisiones, porque evidentemente este era un caso que ya estaba pendiente. Habrá muchos que dirán, ay, ahora la Corte Suprema justo resuelve acerca de esto a unos días de que Biden anunció la acción ejecutiva, pero en realidad estos son casos que ya están pendientes en la Corte y que apenas se decidieron. Me llama la atención. ¿Tú compartes esa preocupación, Orlando? Mira, muy interesante, no lo había visto, tiene todo el sentido de lo que dice Gualberto, porque vemos cómo esta Casa Blanca y propiamente el Partido Demócrata llevan meses en un esfuerzo clarísimo de deslegitimar a la Corte Suprema, a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, de alguna manera, contrastando lo que pudiera ser una política popular, una política
bien intencionada con la decisión de la Corte Suprema que va a ser vendida como nuevamente un fallo de una ala conservadora, ideologizada, etcétera, pues se enmarca en los esfuerzos de deslegitimar a la Corte Suprema frente al electorado. Esto es muy peligroso. Hay que recordar que la Corte Suprema pues funciona como funciona porque la Constitución la establece, porque es una república que se establece de esta manera y por lo tanto las decisiones de la Corte Suprema solamente van en dirección de resguardar la Constitución y es lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, no pueden verse como decisiones políticas. Lo que está haciendo Biden es muy peligroso. Vanessa, cerramos contigo. Bueno, pues fíjense que precisamente en la página web de Voz ustedes pueden encontrar una nota que hicimos ayer sobre una encuesta que se publicó hace 2 días, que hace una encuestadora, se llama X, y esa encuesta se hace a hispanos en los 7 estados púrpura más importantes. Esa encuesta muestra varias cosas que a mí me parece que son dignas de analizar. Una es que la mayoría de los hispanos ya confían mayoritariamente en Donald Trump para manejar el tema de la migración. Dicen que él lo manejaría mejor que Biden y eso ya es para rescatar. Pero respecto a este tema en particular del que estamos hablando, del parol para los cónyuges que acaba de sacar Biden, cuando se le pregunta a los hispanos que no votan por Biden, ¿qué medida en materia migratoria sería la que más los haría cambiar de opinión? La mayoría de las personas hablaron precisamente de un parol para las parejas de ciudadanos. Es decir, yo no sé si Biden se adelantó a esta encuesta o si ya tengan estos datos, pero al parecer lo que más haría cambiar de opinión a los hispanos que no votan por Biden es precisamente esa medida que Biden ha sacado esta semana. Y bueno, y que se da oportunamente a unos cuantos meses de las elecciones presidenciales. Con esto nos damos una pausa comercial. Usted ahí en casita, quédese que ya volvemos con más de Voz News.